Ok. Entonces, en la primera parte, como les decía, vimos el origen físico de estas corrientes de magnetización, ¿no? Las corrientes superficiales de magnetización tienen que ver con la suma, ¿no?, de todos los pequeños lazos de corriente microscópicos en un material, en la superficie. Esas corrientes no se cancelan con ninguna otra, y entonces queda como una corriente neta en la superficie del material que está magnetizado. Y por otro lado, cuando esa magnetización no es uniforme, no sucede una cancelación, ¿no?, en el interior, porque la corriente que viene por un lado no llega a cancelar a la de los dipolos adyacentes, ¿no? Hay como una variación espacial de esas corrientes, porque la magnetización no es uniforme, y en consecuencia aparece una densidad volumétrica de magnetización, de corriente, de magnetización, ¿sí? Bien. El problema que vamos a abordar ahora es un poco construyendo sobre esa idea de que la magnetización produce esas corrientes. Vamos a ver cómo podemos tratar un problema en el que, en principio, no, no vamos a conocer exactamente cuál es la magnetización, ¿sí? Porque va a haber campos externos también. Entonces, como consecuencia de la magnetización, tenemos las corrientes J sub m y K sub m, que son el rotor de m y el producto vectorial de m por n versor. Y estas corrientes van a generar un campo magnético que podemos calcular con la ecuación que vimos en el repaso, ¿no? O sea, calculamos el potencial vector y de ahí, con el rotor, calculamos el campo magnético, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si además de un material magnetizado o magnetizable, ¿sí?, que es susceptible de magnetizarse, tenemos además corrientes adicionales, que se las suele llamar corrientes libres, para distinguirles de las corrientes ligadas, ¿sí? Las corrientes ligadas son las que están atadas de alguna forma a algún átomo o una molécula, son estas corrientes microscópicas, o la corriente del spin del electrón, ¿no?, que dan lugar a la magnetización microscópica. Y estas corrientes libres son corrientes adicionales que circulan por un conductor, por ejemplo, por un cable, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema acá, no? Similarmente a lo que ocurría en electrostática, cuando uno tiene esta situación, una combinación de corrientes libres y medios susceptibles de magnetizarse, lo que va a pasar es que la corriente genera un campo magnético, ese campo magnético va a afectar al material magnetizable, y ese material, al magnetizarse, va a generar un campo magnético también, que a su vez va a afectar la magnetización, ¿no? Entonces es un problema circular que tenemos que romper de alguna forma. Entonces, un truco es escribir la densidad de corriente total, J, como la suma de dos contribuciones. Una densidad de corrientes libres, ¿sí?, que son las corrientes que uno pone en los conductores que haya por ahí, más una densidad de corrientes de magnetización, ¿sí?, que en principio vamos a suponer que está dada, conocida, que la calculamos de alguna manera. Entonces, la ley de Ampère nos dice que el rotor de B es mu0 por J, ¿no?, en su forma diferencial. Es decir, que es mu0 por la suma de estas dos corrientes, JL y JM. Entonces uno puede, fíjense, despejar, dividimos todo por mu0, y a la corriente de magnetización J sub m la escribimos en función de la magnetización, como el rotor de M. ¿Sí? Es esta ecuación. Entonces, despejando J sub L, restamos el rotor de M de ambos lados, ¿no? Y obtenemos, fíjense, si saco factor común el rotor, obtenemos que el rotor de este objeto, que es 1 sobre mu0 por B menos M, el rotor de esto es igual a la densidad de corrientes libres, ¿sí?
Entonces, esto motiva la definición de un campo que vamos a llamar H. H está definido como 1 sobre mu0 por B menos la magnetización. A diferencia del vector D, que se llama desplazamiento eléctrico, este campo H no tiene ningún nombre propio, sencillamente se lo llama H, el campo H. Y uno puede escribir una ley de Ampère para este H, ¿sí? Porque si yo tomo el rotor de H, es igual a J sub L. Donde J sub L, recuerden, es la densidad de corrientes libres, ¿sí? Bueno, y uno puede, a esta expresión, ¿no?, empleando el teorema de Stokes, uno puede escribir la circulación de H en un camino cerrado como la integral de superficie del rotor de H por Stokes. El rotor lo escribimos como J, entonces tengo la integral de superficie de J libre diferencial S. Y esto es la corriente encerrada por el camino donde yo estoy haciendo esa circulación, ¿sí? Corriente libre encerrada. Entonces tenemos una forma integral, son como leyes de Ampère, ¿no?, para H, una forma diferencial y una forma integral, ¿no?, que siempre que conozcamos esas corrientes libres y que la simetría lo permita, esto me va a dar una herramienta para calcular el vector H sin hacer muchas cuentas, ¿no? Como habíamos visto en un ejemplo de calcular con la ley de Ampère el campo de un hilo infinito, por ejemplo. Entonces, lo bueno de H es que no necesito, fíjense, no necesito conocer la magnetización. Estoy resolviendo para otro campo acá, ¿no? No es el campo magnético, pero es como una herramienta que me permite al menos calcular este objeto, este campo, sin conocer quién es M, en principio. Porque solo depende, ¿no?, esta expresión solo depende de las corrientes libres. Entonces acá hay que tener cuidado con cómo uno formula o dice esto, ¿no? Porque la ecuación que tenemos para H es una ecuación diferencial que nos da el rotor, ¿no?, de ese campo vectorial. El rotor es igual a J. Pero esto no determina completamente el campo vectorial. Ya sabemos, lo decimos siempre, ¿no?, que para terminar de definir quién es H, necesitaría conocer la divergencia también. Y el punto acá es el siguiente. Si bien la divergencia del campo magnético es cero, ¿no?, es una de las leyes de una de las ecuaciones de Maxwell, la divergencia de H no es cero necesariamente. ¿Y cómo es eso? Bueno, si tomamos la divergencia de H usando la definición, ¿no?, H está definido de esta manera. Entonces la divergencia de H es la divergencia de este vector, que es 1 sobre mu0 por B menos M. Entonces queda 1 sobre mu0 por la divergencia de B, esa sí es 0, ¿no?, esa se cancela. Pero después me queda un término que es menos la divergencia de M. Y esta, en principio no es 0, ¿sí? No puedo decirlo. En general, no vale que se anule la divergencia de la magnetización y por lo tanto la divergencia de H va a ser no nula, ¿tá?, y desconocida en principio si no conozco M. Entonces en la práctica, cuando en un problema quiero calcular o el campo magnético o H en presencia de medios magnéticos, lo primero que uno busca es si puede resolver esta ecuación integral, ¿sí?, para H. Para eso, bueno, tengo esa ley de Ampère para H y necesito alguna simetría que me permita obviar esta ecuación, ¿sí?, obviar mi desconocimiento de la divergencia de M. Entonces, si la simetría me lo permite, puedo resolver para H sin conocer M, y a pesar de que no sé
nada sobre la divergencia. Las simetrías que funcionan para la ley de Ampère, ya sea de H o de B, cualquiera, son cilíndricas, como vimos para el caso del hilo infinito o de cilindros de corriente. La simetría plana, por ejemplo, cuando tengo una corriente que circula por un plano, por una lámina o por una pared. La simetría solenoidal, que es una corriente que circula, ¿no?, por un cable enrollado, o toroidal, que es como un solenoide cerrado con forma de toro. Si no hay simetría, habrá que buscar otra manera de calcular esos campos, ¿sí? Y cada problema puede ser distinto, y habrá otros métodos. Bueno, pero la razón por la cual esto es muy útil también, esta ley de Ampère para H, es que hay ciertos medios magnéticos, llamados lineales, que se comportan de manera, que responden de manera lineal a los campos externos, ¿sí? Tanto en los medios paramagnéticos como diamagnéticos que discutíamos en la clase pasada, ¿se acuerdan que los medios paramagnéticos tenían que ver con la alineación de los espines de los electrones impares, ¿no?, en la dirección del campo, mientras que los medios diamagnéticos tenían que ver con los cambios del momento de spin orbital del electrón alrededor, perdón, no de spin, del momento orbital del electrón alrededor de sus átomos o moléculas, y que lo que introducía era una magnetización en la dirección opuesta al campo. Cuando uno aplica un campo externo a estos materiales, se alteran esos dipolos, ¿sí? O se alinean o se deforman. En los medios lineales, esa respuesta de magnetización es proporcional al campo que yo estoy aplicando. Y se escribe esa proporcionalidad de esta manera, ¿sí? La magnetización es igual a algo, una constante, G se llama, por el vector H. Esta G es una constante que lleva el nombre de susceptibilidad magnética, ¿sí? Y habitualmente se escribe una G sub m con el subíndice. Yo la voy a llamar sencillamente G, y por contexto lo vamos a saber decir, ¿no?, de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque está la susceptibilidad eléctrica también, que también la habíamos llamado G, ¿no? Uno podría llamar G sub e y G sub m, pero en general no va a hacer falta distinguirlas. Ahora, acá hay una cuestión de convención, que no sé si esto les suena extraño, ¿no? Pero fíjense que estoy escribiendo m como algo por h, no por b, por h o por b. La magnetización es G por h, ¿sí? Se define de esa manera, G. Para dieléctricos, acuérdense, la expresión era esta: P era epsilon 0 por GE por E, no por D. ¿Está bien? Esto es un capricho que tiene que ver con el lugar que ocupa H en el laboratorio, más que nada, porque es más accesible experimentalmente, a diferencia de lo que ocurre con el caso de dieléctricos, donde lo más accesible es el campo eléctrico, no el campo D. Acá pasa al revés, por una cuestión práctica. Esta es la convención adoptada, ¿sí? La magnetización se expresa con respecto a H. Para el caso de diamagnetismo, tendremos una G menor que 0, ¿no?, porque me cambia el sentido, y para el caso de paramagnetismo, G es mayor que 0. Ah, mira, había una pregunta, perdón. La simetría esférica ya no es amigable. No. La esfera, nuestra esfera electrostática es nuestro hilo en magnetostática, ¿sí? Fíjate que una corriente
un hilo infinito y recto de corriente cumple un poco el rol de la carga puntual, ¿no? Y es interesante, piénsenlo el problema de la esfera, a ver si se les ocurre transformaciones, van a ver que no, eh, que dejen invariante, digamos, la configuración y me permitan descartar componentes. Ok, entonces, volviendo a la ecuación que definía H, ¿sí? Vamos a volver a ver si saben cuál estoy hablando. Volviendo a esta ecuación, yo puedo despejar acá el campo magnético, ¿sí? B va a ser mu0 por H más M. Entonces escribimos el campo magnético como mu0 por H más M, y ahora a M la reemplazamos para un medio lineal, la reemplazamos como G por H. Entonces, lo que nos queda es mu0 por 1 más G por H. Entonces uno puede escribir a esta constante, la llamamos mu, y se llama permeabilidad magnética, ¿no? Mu es mu0 por 1 más G, entonces el campo magnético, B, lo puedo escribir como mu por H para medios lineales. En el vacío, esta constante G vale 0, ¿sí? Porque no hay nada que magnetizar, entonces mu es igual a mu0, por eso se le llama permeabilidad del vacío. Y similarmente a lo que ocurre con electrostática, es un nombre medio que no tiene mucho sentido, pero bueno, tiene que ver con una generalización, ¿no? De decir, bueno, es cuando es mu vale mu0, tengo la situación del vacío. Ok, y cuidado, ojo, atentos, que aunque el medio sea lineal, la divergencia de B igual a 0 no implica que la divergencia de H es igual a 0. No me salgo de esa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el campo B es mu por H, ¿no? Si yo le tomo la divergencia a B, es la divergencia de mu por H. Pero en principio puede ser una función de R, o sea, la susceptibilidad puede depender de la posición. Si eso sucede, entonces la divergencia de este producto escalar, de campo escalar por campo vectorial, es mu divergencia de H más H escalar gradiente de mu, ¿no? Este gradiente de mu no es cero. Entonces, la divergencia de B sí es cero, siempre. Entonces acá puedo despejar la divergencia de H y me queda menos 1 sobre mu gradiente de mu escalar H, que dando alguna vuelta, ¿no? Y escribiendo H como B sobre mu, lo puedo escribir de esta manera un poco más elegante si quieren. Pero en definitiva, la divergencia de H sigue siendo no nula, en principio, ¿sí? Podría ser no nula. Bien, y esto es una observación. En la práctica, ¿sí? Va a resultar muy útil pensar en términos de, para medios lineales, sobre todo y homogéneos, la corriente de magnetización, fíjense, es el rotor de M, ¿sí? Por definición. Y ahora, si M es G por H, ¿no? Si tengo un medio lineal, M vale G por H, y homogéneo, entonces G no depende de R, entonces esta G sale de adentro del rotor, y me queda G por el rotor de H. Y el rotor de H, por la ley de Ampère para H, es J sub L. Entonces tenemos esta expresión que, dadas las corrientes libres, es un atajo para calcular las corrientes de magnetización, ¿sí? Entonces esto es muy, muy práctico y puede ser aliviar mucho las cuentas, porque una vez que tengo J de magnetización puedo calcular
otras cosas que tienen que ver con eso, ¿no? En particular, podría usar la ley de Ampère, porque si ya conozco J sub m, ya conozco las corrientes totales. Es la suma de estas dos, ¿no? Entonces esto es algo que permite, pero bueno, a no aprenderse de memoria esto, porque esto no siempre vale, ¿no? Vale cuando el medio es lineal y homogéneo, ¿no? Para este paso de sacar G afuera del rotor es crucial que no dependa de R. Bien, con esto terminamos los medios lineales. ¿Tienen algunas dudas sobre esto? Porque si no voy a descompartir este apunte porque les quería mostrar otras cosas. Ok. Entonces, una cosa que nos queda pendiente como de discutir es este fenómeno de ferromagnetismo. El ferromagnetismo es un fenómeno de magnetización permanente, ¿sí? Parecido a, como en un momento, la clase pasada creo alguien decía, es como los electretes, claro, son como, es un fenómeno por el cual en un material los espines de los electrones están alineados sin la necesidad de que haya un campo externo, ¿sí? Entonces, si uno mira, hace zoom en el material, lo que ve es que todos estos espines están alineados. En realidad, o sea, hay que hacer una salvedad que hay que hacer, como yo les comentaba en la clase pasada, es que el ferromagnetismo es un fenómeno de naturaleza cuántica, para empezar, y estadística, ¿sí? Entonces, poco excede la explicación que uno puede dar con la teoría clásica que estamos desarrollando en este curso, ¿sí? Pero bueno, a pesar de eso podemos ganar un poco de intuición de qué es lo que está sucediendo en un material ferromagnético. En realidad, si uno mira en detalle qué es lo que pasa en el material, la magnetización no es toda en la misma dirección, sino que encuentra lo que se llaman dominios. Los dominios son como regiones del material. Por ejemplo, este, ¿sí? O esta. Entonces son regiones del material en donde la magnetización está alineada. En esa región sí, todos los espines apuntan para otro lado. Pero si miro la región de al lado, no. Apuntan en alguna dirección, en principio al azar, podría ser. Entonces, normalmente, por más que las regiones estén localmente alineadas, macroscópicamente las orientaciones de esas regiones son arbitrarias y se cancelan entre sí. ¿Sí? Esa es la razón por la cual no cualquier no sé, objeto de hierro que tengan por ahí está magnetizado, ¿sí? Porque sus dominios están apuntando en direcciones contrarias.
En realidad sucede que muchas veces no necesariamente es al azar esas direcciones, porque los materiales tienen alguna estructura cristalina, entonces los átomos o moléculas están arreglados de alguna forma que tiene una simetría, ¿sí? Y eso hace que no cualquier dirección de magnetización sea posible. Pero bueno, aún en esos casos, las direcciones serán opuestas o los pequeños cristales que forman el material estarán orientados de manera azarosa, ¿no? Entonces, ¿cómo se magnetiza un material ferromagnético? Una manera bastante sencilla, que uno puede usar en el laboratorio, de hecho, es enrollar un cable. Por ejemplo, acá tengo una llave, ¿no?, de hierro, si quieren, y enrollamos un cable alrededor y lo conectamos a una batería para hacer circular una corriente, ¿sí? Entonces, esa corriente va a generar un campo magnético que, en el caso del dibujo, por la regla de la mano derecha, cada una de esas espiras, ¿no?, cada espira del enrollado genera un campo magnético que apunta en qué dirección. A ver quién adivina. Hacia la izquierda, ¿no? Ups. Entonces, en esa región voy a tener un campo magnético hacia la izquierda, y lo que va a pasar es que... claro, no me deja esto. Bien. Quizás acá vamos a hacer zoom, ¿no? Fíjese, en este dominio... vamos a mirar estos dos. Vamos a suponer que ponemos este material de manera que tiene un campo magnético apuntando en aquella dirección, ¿sí? Enrollamos esto en algún material, en un cable, que genera un campo en esa dirección. Estos espines de este dominio están alineados con ese campo, ¿sí? Entonces, este dominio va a estar alineado en la dirección del campo, pero estos no. Ahora, la cuestión es que si yo miro la frontera, ¿sí?, entre este y este, los espines que están en la frontera, ¿no?, en un átomo por acá, van a tener algunos compañeros que quieren alinearse para aquella dirección, pero van a tener otros vecinos, ¿sí?, del lado de este dominio, que están en la dirección del campo. Entonces, en las fronteras entre dominios, lo que va a pasar es que va a haber una competencia, ¿sí?, un tironeo, y efectivamente los espines de las fronteras van a cambiar de bando, ¿sí? Entonces, cuando uno pone un medio magnético en un medio ferromagnético, en un campo magnético externo, lo que pasa es que las fronteras de los dominios se van corriendo, ¿sí? Los dominios que están más alineados con el campo van ganando terreno, ¿sí?, a expensas de los que están menos alineados. Y eventualmente, si uno aplica un campo suficientemente intenso, eventualmente puedo terminar convirtiéndolos todos, ¿no?, a la dirección en la que está el campo. Entonces, la forma en que eso ocurre tiene estas dos componentes, cuántica y estadística, como decía. Cuántica, ¿por qué? Porque lo que es clave acá, o sea, ¿cómo se mantiene un dominio? Para empezar, ¿cómo puede ser que los espines que están alineados en una dirección se queden alineados en esa dirección, dentro de un dominio en particular? Y bueno, la clave ahí es algo que hasta ahora no estuvimos considerando, y es que
los espines interactúan entre sí. ¿Sí? A los espines les gusta estar orientados en la misma dirección. Cuando tiene otro espín cerca, tratan de alinearse. Entonces, ese fenómeno es cuántico. Y por otro lado, tenemos un fenómeno térmico, estadístico, que es que debido a fluctuaciones térmicas, estos, eh, estas alineaciones están constantemente perturbándose, ¿no? por choques moleculares, esencialmente. Entonces, uno puede pensar el siguiente experimento, ¿no? En este dispositivo, donde tenemos una barra de hierro, una llave de hierro y una corriente, comenzamos con un material. Ups, no, perdón, Fíjense que en este gráfico estamos ploteando corriente en el eje horizontal, la corriente que hacemos circular por este circuito, y magnetización en el eje vertical. ¿Sí? ¿Cuál es la magnetización del medio? Y partimos de el origen. Es decir, el medio no está magnetizado porque sus dominios están orientados al azar y la corriente es nula. Entonces empezamos a aumentar la corriente gradualmente y lo que pasa es que la magnetización crece. Crece porque, como les decía, en las fronteras entre dominios, algunos de los espines se pasan al bando que está más alineado con el campo. Entonces gradualmente voy a ir alineando más y más espines hasta que llego a un punto en el que sucede una saturación. Esencialmente, cuando ya todos los dominios están orientados todo lo que pueden estar con el campo externo, ¿sí? Que estoy aplicando con esta corriente. Entonces, todavía tengo una corriente circulando, ¿no? Que tiene este valor en este punto. ¿Qué pasa ahora si gradualmente apagamos la corriente? Bueno, lo que va a pasar es que en estas fronteras entre los dominios, algunos se van a revelar, entonces la magnetización va a bajar, y cuando llegamos a un valor de la corriente igual a cero, lo que sucede es que el material no vuelve a magnetización cero, porque algunos de los dominios ganaron territorio que no pierden al apagar la corriente, ¿sí? Por esto de que les gusta, en realidad, la alineación a los espines. Entonces, ahora tengo una magnetización permanente, ¿sí? Este sería el imán. El imán de la heladera es este que está acá. ¿Cómo hago para desmagnetizarlo ahora, al material? Bueno, para llevarlo a una magnetización cero, lo que tengo que hacer es convencer a algunos de los espines que se voltearon de volver a apuntar para otro lado, ¿no? Para cancelar algo de esa magnetización. Entonces, la forma de hacerlo es hacer circular una corriente en la otra dirección, porque eso va a generar un campo opuesto. Si yo aumento la corriente en la dirección opuesta, la magnetización disminuye a medida que los dominios van perdiendo, los dominios alineados van perdiendo, ¿cómo se dice? Algunos de sus votantes para estar al día. Y si uno sigue aumentando la corriente en la dirección negativa, de nuevo llega una saturación en donde ahora el material está completamente magnetizado, pero para el otro lado, ¿sí? Y de nuevo, si ahora desde ese punto apago apago la corriente gradualmente, la magnetización disminuye, ¿sí?
hasta que si llega a un valor de la corriente nula, el material queda con una magnetización permanente, pero en la otra dirección. Bueno, y uno podría completar este camino, ¿no? Podría volver al punto B y al punto C. Entonces, una característica de los materiales ferromagnéticos es este ciclo que se llama ciclo de histéresis, y por lo cual la magnetización de estos materiales depende de la historia. Fíjense que en 3 puntos del caminito que acabamos de recorrer, en 3 puntos, acá, acá y acá, la corriente era 0, pero en los 3 casos la magnetización era o 0, o en una dirección, o en la dirección opuesta, ¿sí? ¿Y de qué dependía ese valor? Bueno, dependía de la historia, ¿no? De qué tratamiento yo le haya hecho al exponerlo a la corriente enrollada. Ok. Habitualmente se dibujan de esta manera ¿cómo se dice? Los diagramas de histéresis de los materiales magnéticos, en donde en vez de la corriente se plotea el campo H, y en vez de la magnetización se plotea B, que es una cantidad más accesible experimentalmente, ¿no? Lautaro preguntaba si se puede volver al punto A, y en principio hay que ver, ¿no? Puede ser que sea difícil, porque si yo parto de un estado magnetizado y aplico una corriente para desmagnetizarlo, ¿sí? Llego a la magnetización 0. ¿Qué va a pasar cuando yo apague la corriente? ¿Sí? ¿Voy a volver acá? O quizás, si el material tiene alguna memoria, vuelvo un poco más arriba, ¿no? O sea, va a depender esto de propiedades estadísticas del material y de las interacciones entre dominios, ¿no? Esto puede depender fuertemente del material, pero en principio si no hubiera ninguna cosa rara, podría volver bastante cerca de este punto, ¿no? Y bueno, y hay una segunda manera en realidad de volver a ese punto, que tiene que ver con este otro aspecto del fenómeno ferromagnético, que es el térmico. Y bueno, acá ya estamos medio bien fuera de tema de la materia, pero en realidad lo interesante es que estos espines permanecen alineados siempre y cuando la temperatura no sea muy alta, ¿sí? Porque si empiezo a elevar la temperatura, eventualmente los choques moleculares, ¿no?, de estas fluctuaciones térmicas van a hacer que los espines cambien de bando entre dominios, que se muevan las paredes de los dominios, de nuevo. Es decir, que una forma de volver al punto A, en realidad, es justamente calentarlo al material, aumentar la temperatura, porque eso va a romper la alineación, ¿sí? Y lo genial de esto es que hay un punto crítico por encima del cual se rompe el orden. Eh, Esto es análogo a una transición de fase, ¿no?, entre, si quieren, un sólido y un líquido, por ejemplo, ¿no? Tengo hasta cierta temperatura, tengo hielo, y por encima dejo de tener ese estado de la materia, tengo otro estado. Bueno, con el ferromagnetismo sucede algo similar. Hay un punto crítico, a la temperatura de Curie, por encima del cual se derrite, entre comillas, el orden magnético, ¿sí?
Y una vez que conseguí eso, bueno, cuando lo enfríe, se va a enfriar a un estado desmagnetizado porque no hay ningún campo magnético que favorezca ninguna dirección, ¿no? Entonces, de esa forma también pierdo la alineación. Ah, bueno, no, pero justamente, vos pensás que son... perdón, estoy leyendo la pregunta que hace Lautaro en el chat. Eh, entonces, ¿cómo volver a ese punto? Sí, se puede volver de distintas maneras. ¿Y qué tan común es que haya materiales con magnetización nula? Bueno, que la magnetización sea estrictamente cero, está bien. Ahí estoy de acuerdo con vos que eso es difícil, ¿no? Porque tendrías que hacer una cancelación absoluta de todos los spines. Pero que macroscópicamente sea prácticamente cero, ¿qué quiere decir eso? Que yo no la pueda medir, o sea, que yo vaya con un instrumento y no pueda medir un campo magnético, básicamente. Y entonces mi límite de detección es lo que ahí define que pueda o no pueda ser cero, ¿no? El error de mi instrumento, si querés. Entonces, en realidad, sí, o sea, cualquier, eh, no sé, herramienta que uno tenga de hierro, como por ejemplo mi alicate pelacables, ¿no? Esto probablemente no está magnetizado porque nunca lo sometí a ningún campo magnético. Entonces, esto tiene trillones de átomos, ¿no? O sea, está formado por muchos spines, muchos dominios incluso. Entonces, fíjate que si el metal con el que está hecho no fue hecho de manera cristalina, entonces incluso los dominios que lo forman no van a estar alineados como en ese dibujo que mostrábamos acá, ¿no? Acá. Esto, el margen, es un resultado experimental, ¿sí? Un gráfico que muestra dominios de verdad y sus orientaciones. Y ves que no hay cualquier orientación, está esta y está la opuesta, está esta y la opuesta, pero no hay cualquiera de las demás. Solo están estas magnetizaciones a 90 grados. Y eso es porque esto es un cristal y está ordenado. Pero si no tengo esa estructura atómica tan ordenada de un cristal, en principio las orientaciones pueden ser ángulos al azar también, ¿no? Y los dominios son microscópicos realmente, son pequeños. Entonces tengo muchos. Son muchos y muy pequeños y sí, se van a cancelar casi totalmente, digamos. O el campo magnético que va a haber va a ser tan débil que es indetectable. Lo bueno es que con una corriente muy pequeña ya los podés orientar, ¿sí? Por eso es tan común en el laboratorio el electroimán, porque eh, es más difícil generar un campo magnético que magnetizar uno de estos materiales. Entonces, una vez que pones una pequeña corriente, ya alineás o, digamos, haces crecer los dominios que están en la dirección del campo, y una vez que hiciste eso, tenés a todos los spines pateando para tu equipo, y tenés un campo magnético súper intenso, mucho más intenso que el que uno está poniendo, de hecho. Eso lo veíamos acá, ¿no? Fíjate que acá el campo de la corriente está multiplicado por 10 a la 4, este eje, o sea que este es 1000 veces más intenso que el campo, debido a la magnetización, es 1000 veces más intenso que el que estoy poniendo. Esto es una curva experimental. Eh, a ver, no sé si entiendo tu pregunta. ¿Esta lógica se podría aplicar a cualquier material? ¿Qué lógica decís? Ojo que acá hay un aspecto que tiene que estar
en el material para que suceda ferromagnetismo, tienen que darse estas interacciones entre espines, que no en cualquier material se dan de esa manera, ¿sí? O sea, tiene que ser un material capaz de formar estos dominios. Un material no magnetizable como, o diamagnético o paramagnético no muestra estas propiedades. Claro. Y guarda que también, por eso entra la mecánica estadística acá, ¿no? Los materiales no son iguales a distintas temperaturas. De hecho, el hierro, que es ferromagnético, si vos elevás la temperatura por encima de la temperatura de Curie, ¿no? En donde derretís esta interacción entre espines, lo que tenés es un material ahora paramagnético, donde los espines se alinean con el campo, pero ya no tenés dominios ni esta magnetización permanente. O sea, cambia el comportamiento del material debido a la temperatura incluso, ¿no? Todo muy interesante, pero bueno, en algún punto quizás eh, a esta altura más anecdótico, ¿no? Porque todavía no tenemos las herramientas para entender bien lo que está pasando ahí. Bueno, con esto yo termino por hoy.